Esta mañana trataremos un tema muy interesante. Como siempre, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios debe ser muy interesante para los que hemos creído a la palabra. Romanos capítulo 12 y el verso 11 a la letra dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Repito el texto: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a tratar un tema que tiene que ver con las consecuencias o los peligros de la ociosidad. Las consecuencias o el peligro de la ociosidad, o también podemos decir de la pereza. Nunca es buena la pereza. Vamos a ponerle cuidado a la luz de la palabra. La ociosidad o la pereza, podríamos describirla como la indolencia, o por qué no decir la postergación de acciones ajustadas a la voluntad de Dios. Hay muchas acciones que están ajustadas a lo que es en verdad la voluntad de Dios. Pero hay frente a ello quizás pereza y ociosidad. Y esta es calificada por, ¿qué no decirlo? Dentro de la iglesia podríamos llamarla como uno de los pecados capitales. Y usted preguntará, ¿por qué pecados capitales la ociosidad o la pereza? Pues sencillamente por considerarse que genera otros vicios y pecados. Alguien dice por ahí, la pereza o la ociosidad es la madre de todos los males. Muchos males han comenzado y comienzan por ahí, por la ociosidad o por la pereza o por la indolencia. Y déjeme decir que los hombres de Dios, los hijos de Dios, hoy más que nunca nos estamos enfrentando a tiempos peligrosos. Siempre han sido peligrosos, pero más que ahora, yo creo que no. Estos sí que son tiempos peligrosos. Y la pregunta debería ser, ¿cuál ha de ser el carácter de un hombre de Dios y de un cristiano, de un hijo de Dios en estos días? ¿Cuál debe ser su carácter frente a estos días que vivimos? Pues déjeme decir que los nuestros son días, ya lo dije, difíciles y aún más peligrosos. Por ende, es importante y es preciso estar atentos, aleluya, a las enseñanzas dadas por el Espíritu Santo, para que estemos velando en todo tiempo, para no caer en la tentación y en las trampas del maligno. El hombre de Dios en nuestros días tenemos un gran desafío. Y por qué no decir, el hombre de Dios en estos días debe regirse por una serie de parámetros que Dios ha colocado para que el siervo de Dios o el hijo de Dios, la mujer de Dios, se conserve en sus propósitos. Y podríamos enumerar una lista de estos paramentos que podríamos llamar así, en los cuales debíamos tener muy fija nuestra mirada. Y uno de esos podría llamarse la visión espiritual. Sí que es importante mantener en estos tiempos de tanto oscurantismo espiritual, de tantas tinieblas, mantener una visión espiritual.
el profeta preguntaba: guarda, ¿qué de la noche? Y la esperanza del guarda era: la mañana viene y después la noche. Pero la pregunta estaba dirigida a la visión. ¿Cómo podemos ver en medio de tanta oscuridad, de tantas tinieblas? ¿Cómo tener una visión espiritual? Eso es importante y es uno de los paramentos importantes en los cuales hay que tener una gran fijación, visión espiritual, entendimiento y discernimiento de los tiempos. Ya lo decía Pablo en la carta a los Efesios: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este es un salmo. Pero el Efesios dice: mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando o redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Una visión espiritual hay que cultivarla y hay que alimentarla y hay que mantenerla. La fe personal es otro desafío importante. La fe personal. Nosotros debemos trabajar mucho en estos tiempos los fundamentos de nuestra fe. ¿Sobre qué realmente cada día fundamentamos nuestras tareas y nuestro trabajo? La fe personal, o en otras palabras, el devocional personal, la consagración a Dios, la sujeción a otros siervos de Dios, la lealtad a la verdad, la concepción o la comprensión de la cruz sobre nuestras almas y el discernimiento espiritual para estar firmes. Estos son unos puntos importantes que podríamos tratarlos por separado, pero siempre tenemos la limitación del tiempo. Pero estamos hablando de la importancia de la visión espiritual, de la fe personal, de la consagración, de la sujeción a otros siervos de Dios, de la lealtad a la verdad, de la concepción de lo que significa la cruz realmente en nuestras almas y el discernimiento espiritual para estar firmes. ¿Cómo pensar o cómo decir que no hay demasiadas tareas, diría yo, por hacer y por estar ocupados? Así que es incomprensible que estemos ociosos y sin fruto ante tanta necesidad y tanta demanda que nos hace Dios, tantos desafíos que nos plantea el Señor a través de su palabra. Y frente a todos estos requerimientos, nuestra actitud respecto al trabajo no es indiferente al Señor. La fidelidad, el esmero y la aplicación con que trabajamos es un testimonio para los inconversos que nos rodean. Qué bueno que verdad la gente nos ve. Algunos creen que los predicadores, que los líderes son desocupados, que no tienen que hacer. Simplemente se ocupan de esas cosas porque no tienen nada que hacer. Pero hermanos, hay demasiado. El trabajo es mucho. Como dijera Nehemías, los escombros son muchos y los acarreadores desfallecen. Son muchos los escombros, es mucha la labor y los acarreadores desfallecen, se cansan. Pero qué bueno que nos desgastemos, que nos cansemos, que nos agotemos, pero por una causa tan noble y tan digna como es la de servir y de trabajar en la obra de Dios. El trabajo, en primer lugar, debe ser según la voluntad de Dios, para que el bien del hombre pueda ser en verdad
recompensado. Trabajar según la voluntad de Dios. Dios lo necesita. La Biblia condena la pereza y la holgazanería. Dice Ezequiel capítulo 2, verso 1 al 2. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Después de hablarme, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Levántate, afírmate, afiánzate. Está en posición de poder escuchar lo que Dios quiere decir. Y dice Ezequiel, después de hablarme, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Cada vez hay más desempleo, cada vez hay más pobreza en el país. Y por qué no decir que a causa de ello muchas personas buscan un despogue inadecuado a su grande frustración. Sin trabajo el hombre se corrompe. Esto puede ocurrir con o sin respaldo monetario. Es importante porque no solamente me estoy remitiendo a la ocupación primeramente en las cosas de Dios y en el reino de Dios, sino en cualquiera que sea la actividad que nos tocare desarrollar. La Biblia está constantemente hablándonos, y qué bueno, siempre me ha gustado mucho saber que la Biblia no muestra solamente las cosas perfectas y los éxitos y los grandes logros de los grandes hombres de Dios, sino que también se ocupa de sus errores, de sus debilidades y de sus flaquezas. Y dice que todas estas cosas acontecieron y están escritas para nuestra amonestación, para que no incurramos en las cosas que ellos han incurrido y en el fracaso que ellos han vivido y cómo han echado a perder grandes propósitos de Dios con sus vidas. Amén. En la Biblia hay ejemplos de hombres usados por Dios, pero que sucumbieron al pecado en el tiempo del ocio. Muchos nos han hablado, por ejemplo, y no me voy a detener mucho de esto, de David, de Samuel. Todos sabemos esa historia allá en 2 de Samuel 11, 2 al 4, donde dice que sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Ya conocemos la historia. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Alián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, y luego se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Ya hemos oído bastante de esto, pero sigue siendo válido, y tal vez alguien no haya oído, y se dé cuenta que este gran hombre también sucumbió ante, como se dice siempre, un momento quizás de ocio. Es un tiempo donde David se dice que debía estar acompañando a su ejército y decide quedarse en su palacio descansando. No hay nada malo en descansar. Pero es allí cuando el tentador le presenta a aquella hermosa mujer, dando lugar al desenfreno de sus instintos. Claro, sus instintos carnales. Esto ocurrió a David hace mucho tiempo.
Y la palabra que nos coloca esta historia es para que para que nos sirva de ejemplo. Y nos seguirá sirviendo de ejemplo. La ociosidad destruye el alma del varón de Dios. Ministros separados para toda buena obra, preparados también para servir, por lo cual existen muchos ministros que hoy no están con nosotros. ¿Cuántos hombres de Dios con grandes llamamientos, con grandes proyecciones, han sucumbido y hoy ya no están con nosotros? El pecado no nace de la noche a la mañana. El pecado es como una madre, diría yo, que está engendrada. Asimismo, el pecado se engendra en el corazón y va creciendo día a día, hora a hora, dando como consecuencia cualquier clase de pecado. Es algo que está ahí. Deberíamos estar muy vigilantes por las inclinaciones del corazón. ¿Qué cosa estamos acariciando? ¿Qué cosa estamos soñando? ¿Qué cosa estamos deseando? El corazón es perverso y es engañoso. Amén. Y ese pecado, decía, no nace de un momento a otro. Es algo que está ahí engendrado y se está formando y le vamos dando forma. Es por eso que la palabra de Dios nos insta a no estar ociosos, sino con diligencia atendamos los asuntos que nos competen como hombres, como mujeres de Dios, ocupados en vuestra salvación, ocupados. Esto se aplica también en el terreno espiritual. Vemos como muchos varones de Dios, inducidos por sus tiempos de ocio, solo ven el lado negativo de los oficiales o de las cosas, aún de los hermanos de dirigentes y de sus mismos pastores, y empezamos criticando, quejándonos de la situación económica de las iglesias, y empezamos y entramos en una actitud de oposición, de crítica, de inconformidad, y son muchos los momentos de ocio, conversaciones indebidas, a veces en los comedores, en los corredores, en las cafeterías o etcétera, empezamos conversaciones ociosas que acaban haciendo daño a nuestras vidas y dañando la vida de otros. Por eso en esta mañana el consejo desde la palabra de Dios es ocupados. Ya lo decíamos ahí, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. Los desocupados siempre serán objetivo fácil del enemigo, porque si usted no está ocupado en algo, el maligno algo lo va a poner a hacer. Pero si usted está tan ocupado y estamos tan ocupados, no habrá lugar para otras cosas, porque estaremos como Nehemías, con una mano construyendo el muro y en otra mano la espada para defenderse en la guerra. No hay tiempo que perder, hermanos. Hoy más que nunca estamos necesitando de hombres y mujeres comprometidos en esta gran obra, que no desmayemos. ¿Sabía usted que ese fue uno de los pecados precisamente de Sodoma y Gomorra? Ya nos lo han dicho también. Y dice, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. De un lado fue soberbia, de otro lado saciada de pan, y de abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Abundancia de ociosidad. Ese es uno de los pecados. Yo no me
Niego a pensar que es de los capitales porque da lugar a muchas y a todas las cosas. La pereza, la indiferencia, la ociosidad es la madre de todos los males. Hermanos, ocupémonos. Recordemos todas estas áreas en las cuales nos está diciendo el Señor que debemos crecer, crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios, en la visión espiritual, en la fe personal, en la consagración a Dios, en la lealtad a la verdad, en el discernimiento espiritual para estar firmes. Todos los días debemos estar siempre dispuestos, de pie, como el profeta cuando Dios le habló: ponte de pie, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. En otras palabras dice Pablo: levántate, ponte de pie y te alumbrará Cristo. Podrás tener una revelación, porque el adormecimiento, el estar dormidos, el estar acostados, sin ser tiempo de descansar, tal vez no es bueno. El Señor nos invita a levantarnos, a estar en pie, en posición de trabajo, de actividad, para no dar lugar al enemigo.